¿Qué hicieron? ¿Quién quiere compartir uno? El más serio de la clase. ¿Quién es el más serio? ¿Qué debe hacer cuando pasa por valles oscuros? Yo recuerdo cuando recién me divorcié, que fue en febrero, me quedé sin señora y se me retuvo el cheque de todo el mes. No tenía para nada. Me quedé en cero. Ahí sufrí hambre. Me salía, en vez del break me salía para afuera. Y solamente oraba a Dios. Y ahí sentí la presencia de Dios. Y hasta este momento puedo decir que Dios me ha ayudado y me he aprendido muchas cosas buenas que vienen de Dios, a pesar de que estamos en cero y Dios nos levanta. Amén. Me ha bendecido, gracias a Él. Sigo confiando en Él y sigo aprendiendo más de Él. Amén. ¿Alguien más quiere compartir uno de esos valles oscuros? ¿Qué aprendieron en sus valles? A madurar. A madurar. La fortaleza a uno. ¿Le da fortaleza, hermana Rosy? No digo que ya va a decir eso. ¿Qué va a decir? Pues no me dijo de da fortaleza, pero a ver, ¿cómo surgió esa fortaleza, hermano? Explícate. ¿Cómo surgió? No, pues yo pienso que fortaleza, tanto en el carácter como yo que estoy con mi esposa, yo pienso que nos une más como pareja. O sea, el problema, o sea, realmente se ve ahí como estamos como pareja en esos momentos. Porque, pues, como dice el hermano, es que se siente uno, a pesar de que está uno con su pareja o algo, se siente uno solo, pero en esos momentos que ya dice uno, no, pues no sé qué va a pasar, es cuando realmente sabe uno con quién está uno y lo fortalece a uno. Sabes si hay amor o no hay amor. Sabes si puedes confiar o no confiar. Sabes si estás solo o estás acompañado. Sabes realmente. Los valles oscuros. ¿Alguien? Y también, hermano, cuando uno pasa por esos valles oscuros, el Señor te enfrenta a ti con tus debilidades y tus errores. Él te enfrenta con las cosas que tú estás haciendo mal. Él te enfrenta cara a cara con ellas. Y no solamente eso, sino Él no te obliga a seguir con Él, sino que te enfrenta con el problema tuyo. Entonces, pero tú te deja Él deja que tú decidas si seguirlo a Él o apartarte. Porque por los momentos más difíciles de mi vida, yo llegué a esa encrucijada y me enfrentó con problemas bien serios el Señor. Si seguirlo a Él o apartarme. Así que el valle es un momento decisivo en nuestra vida. El estar en la prisión, hay personas que están en la prisión ahorita, pero si no hubieran llegado ahí, no hubieran conocido a Dios. Hay personas que están con cáncer ahorita, o que tienen SIDA. Si no hubieran llegado ahí, no hubieran volteado a ver a Dios. Pero todo esto, ¿verdad?, nos hace acercarnos a Dios. Si vivimos, vivimos para Dios, y si morimos, morimos para Él. O sea, dice Pablo, sea que vivas o sea que mueras, ¿de quién eres? Eres de Él. Acuérdense, nuestros hijos no son de nosotros, son de Él. Nuestra pareja no es de nosotros, o sea, es de Dios. Cuando Él quiere, se los va a llevar
Y así a mí no me guste, esos son los valles por los que a veces vamos a pasar. Sí, pero hermano, como le estaba diciendo, sí, usted está hablando, ¿verdad?, en el sentido, ¿verdad?, positivo. Pero hay algunas personas que dicen que, o sea, que sí tienen su fe, qué sé yo qué, pero cuando llegan a esos Momentos. pero grasos, se rebelan contra Dios. O sea, que sí, yo he visto también casos de personas que lo han negado y se han apartado completamente del Señor. Y entonces, en vez de mejorar, pues van de mal en peor. Bueno, aquí vamos a ver qué debe hacer cuando pasa por los valles oscuros. ¿Qué dijo David? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué más? O sea, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Acuérdense que los pastores, esa vara podía medir 2 pies, algo así de altura, y el callado era lo que daba la vuelta, ¿me entiende? Eso era el callado. Entonces, cuando una oveja se caía en un pozo, el callado lo agarraba, el pastor agarraba la vara y la aganchaba, estaba en el pozo la oveja, la aganchaba y con la vara la aganchaba del callado y la jalaba. ¿Para qué más era la vara? Para defender a su rebaño. Por eso dice David, tu vara y tu callado, ¿qué? Aliento, confianza. Así que, ¿qué debe hacer cuando pasa por los valles oscuros? Bueno, lo primero que debe hacer es rehúse a desanimarte. Debe de rehusar a desanimarse. No le puedes sacar la vuelta al valle. No le puedes pasar por un lado. No le puedes pasar por abajo. Tienes que pasar por el medio. Tienes que entrarle. Este es el punto, hermanos, en los valles. Esto requiere una ¿qué? Esto requiere una decisión. Implica hacer una decisión. Es una decisión tuya. O tienes miedo o no tienes miedo. Si usted está desanimado ese día, es porque ¿qué? Tú escogiste estar desanimado. Yo no tengo que conocer el problema de las personas. Usted escogió estar desanimado y ¿qué? Usted lo decidió. O sea, yo no lo decidí. Usted lo escogió. Es una elección. Siempre esto es una elección. Tiene que escoger en estar desanimado, pero o estar animado. Esos son los pensamientos que tú escoges. Está escogiendo ver todas las cosas negativas. Está escogiendo ver a Cristo y las cosas positivas. Ustedes mencionaban ahorita, hay personas que se acercan a una iglesia, solamente miran todos los defectos de la iglesia, de los que van a la iglesia, del ministro. Pero tú lo decides, tú lo escoges. Es una opción, es una elección. Pero tú también puedes escoger ver todo lo mejor que tienen esas personas en esa iglesia. Ver todo lo mejor que tiene esa iglesia, que tiene el pastor. Ver todas las cosas buenas. Tú lo decides. ¿Qué dice Colosenses 1:11, hermanos? Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Dando gracias con alegría. Esa es la parte que me gusta. ¿Qué pasa con nosotros, con nuestra energía humana? Se acaba. Simplemente cuando nuestros hijos andan corriendo y andan, ya lo dejan a uno todo cansado, ¿verdad? Y ellos como si nada. Nuestra energía se acaba. Después de una prueba larga,
Después de que pasas, a veces los valles no son un mes, son 1, 2, 3, 4 o más años. ¿Qué va a pasar con tu energía? Se agota, ya no tienes vitalidad. La resistencia humana tiene un límite. La resistencia humana se termina. En los valles de la vida necesitas una fuente de poder más grande que tú. Se requiere una fuente de poder más grande que uno mismo. No puedes lograrla con el propio poder tuyo, no se puede. No es posible. Olvídese de eso, no va a funcionar. Cuando un matrimonio fracasa, ya no pude, ya no puedo, ya no soporto, ya no te aguanto. Quieren cargar el peso de esos problemas, de ese divorcio. No se puede. Entonces, hermanos, no lo vamos a lograr. No tenemos la suficiente poder para manejar esas situaciones. Así que necesitamos una fuente más grande de poder, porque con la de nosotros no se puede. Así que la segunda cosa, ¿qué hacer en los valles oscuros, hermanos? Lo que vamos a hacer es recordar que Dios está conmigo. Recordar que Dios está ¿con quién? Conmigo. David dijo, tú estás conmigo para siempre. Dios no solamente promete darte poder en el valle, promete también su presencia. Siempre que pases por un valle oscuro, no vas a estar sola ni solo. ¿Por qué no vas a estar sola ni solo? Porque Dios va a estar contigo. Él dijo, yo voy a estar contigo. ¿Qué dice Isaías 43, versículo 2? Aquí dice, cuando pases por las aguas profundas y grandes problemas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, tú no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Así que, ¿qué va a suceder en este valle, hermanos? Que Dios va tomándote de la mano. Cuando los hebreos iban a cruzar el Mar Rojo, ¿quién les abrió el mar? Dios. Duraron 40 años en el desierto. ¿Quién los alimentó? ¿Quién les dio de beber? ¿Quién los protegió? Fue Dios, ¿verdad? Así que en esos valles difíciles de la vida, Dios está con nosotros. El Salmo 23, lean de nuevo el versículo 4. Salmo 23, versículo 4. ¿Qué dice, hermanos? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán ánimo. En la primera parte del Salmo, aquí menciona, él habla acerca de Dios, ¿me entiende? Pero después dice que junto a aguas de reposo me pastoreará, me va a pastorear. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. O sea que David está hablando acerca de Dios. Pero cuando llega al valle, cambia los pronombres de segunda persona. Ya no habla acerca de Dios, sino habla con Dios. ¿Sí me entiende? Tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea que son los valles de la vida que nos ponen cara a cara con quién, hermanos, con Dios. De pronto lo fundamental se convierte en ¿qué? En lo íntimo. ¿Con quién? Con Dios. Cuando atravieses ese valle, hermanos, no quieres hablar acerca de Dios. Quieres hablar con Dios. ¿Sí me entiende la diferencia? No es acerca de Dios. Tú quieres hablar con Dios. Señor,
lo he perdido todo. Allí es cuando queremos hablar con Dios. Así que, hermanos, la religión solamente se convierte en una relación. Así que los creyentes maduros le dirán que los momentos en que han estado más cerca de Dios, frente a Dios, hermanos, lo que ustedes dijeron, ¿en qué momentos han estado más cerca con Dios? En los valles oscuros, en los momentos difíciles. Cuando estás en el valle y te encuentras agotado, te encuentras vacío, te encuentras perplejo, desesperado, y hablas directamente ¿con quién? Con Dios. Dios es real. Dios es real. ¿Y qué nos dice Dios? No, espérame, estoy muy ocupado allá en el Medio Oriente, hay mucho terrorismo y cosas. ¿Qué nos dice Dios? Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Así que, hermanos, el asunto aquí, que cuando nos confrontamos cara a cara con Dios, ese es el momento cuando estamos más cerca de Él. ¿Se fijan que Dios no se le apareció a Moisés en una oficina? ¿Cuándo Moisés estuvo frente a Dios? 40 años vivió en Egipto, 40 años vivió en Egipto, 40 años vivió en el desierto, y a la edad de 80 años, después de ser un fugitivo, un homicida, Dios le habló a Moisés. ¿Me entiende? Hay muchos desiertos que pasamos en nuestras vidas. Dios habla con nosotros. Dios está con nosotros. Así que, ¿qué hacer en los valles oscuros? Debemos de confiar. Yo confío. Yo confío en la protección y dirección de Dios. Y dirección de Dios. Yo confío en la protección y dirección de Dios. Me quedan 2 puntos, hermano. Sí, hermano. ¿Qué decíamos, hermanos, de la vara y el cayado? Eran 2 herramientas que básicas. ¿Para quién? Para el pastor. ¿Me entiende? Eran 2 herramientas básicas para proteger y guiar a quién? A los rebaños. Podían medir hasta 2 pies. ¿Qué serán 2 pies? Algo así, ¿no? Más o menos. Algo así. Bueno, podían medir a 2 pies o más, dependiendo, ¿me entiendes? De largo. Pero los pastores eran muy hábiles. Los pastores eran muy hábiles para aventar la vara. Cuando ellos lanzaban la vara, como si fuera una bala de pistola, le pegaban en el blanco, hermano, exactamente donde le tenían que pegar. ¿Y qué cree que hacía el animal que iba a atacar a la oveja? Huía. Así que la bala era prácticamente, la vara era como un misil. Y los pastores eran muy hábiles para lanzar la vara contra cualquier cosa que fuera a atacar a sus ovejas. Por eso Dios está diciendo, cuando pases por los valles, ¿qué va a hacer Dios en nuestras vidas? Nos va a defender, nos va a proteger. La vara de Dios que nos protege. Ahora los pastores modernos, yo no soy de los modernos, pero los pastores modernos, en lugar de usar varas, usan ¿qué? Ahora usan pistolas, ahora traen pistolas, ¿verdad? Los pastores modernos. Así que en el viejo oeste se le llamaba a esa vara, se le llamaba la pistola. A la pistola se le llamaba vara.
en el viejo oeste. Así se le llamaba la pistola. Así que, hermanos, ¿qué hacía la vara? Nos protege, nos defiende, aunque estés en el valle oscuro, en el valle de la vida. Ese es el punto, hermanos. El buen pastor pelea por usted. Mientras usted lucha por su vida en la depresión, en la ansiedad, Dios está luchando con nosotros. Dios está luchando contra los poderes ¿qué? Espirituales, malignos. Él es nuestro defensor, Él es nuestro protector. Eso es lo que representa la vara, la protección para nosotros. Cuando dice David, el cayado infunde aliento. El cayado, hermanos, era un palo largo que terminaba con la curva, ¿ok? El pastor, acuérdense que lo usaba para guiar, ¿verdad?, a sus ovejas, para sacarla de los pozos. Así que hay un pasaje muy interesante en Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13. ¿Quién dijo yo? Filipenses capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. ¿Qué dice? ¿Filipenses qué? 4, versículo 12 y versículo 13. Dice, No lo haya, hermano. aunque sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que ustedes conocen las sombras, ¿verdad? Conocen las sombras. Y David dijo, aunque ande en valle, ¿y qué? De sombra o de muerte, no voy a temer mal alguno. A veces le vas a tener miedo a las sombras. Algún día, a lo mejor ya apareció o va a aparecer una sombra en su vida. De eso esté seguro. Va a aparecer, va a experimentar los momentos de sombra. Y en ese momento, usted debe recordar 3 cosas importantes acerca de las sombras. 3 cosas que debemos de recordar acerca de las sombras. Las sombras siempre son más grandes que la realidad. Póngale 3 cosas que debes aprender de las sombras. Tres cosas que debes de aprender de las sombras. Número 1, ¿qué dijimos? Son más grandes En la realidad. son más grandes que la realidad, hermanos. El temor muchas veces es mayor que el problema. El temor muchas veces es mayor que el problema en sí. Lo que es grande es el temor. El temor es siempre mayor que el problema. Póntenlo por ahí, hermanos. Segundo, el temor es siempre mayor que el problema en sí. La segunda cosa que debemos aprender de las sombras es que las sombras no le pueden hacer daño. ¿Alguna vez te ha atropellado alguna sombra? ¿Alguno de ustedes lo ha atropellado alguna sombra? No, pero algunas
existe la diferencia entre la sombra de un camión y la sombra y el camión. ¿Ustedes creen que hay una diferencia? La sombra pasa por atrás de La sombra es una imagen, se mira bien grandota, ¿no? Imagínense un camión, el tamaño del camión. Ahora, imagínense el tamaño de la sombra más grandota, reflejada en una pared. Bueno, las sombras son imágenes sin sustancia. Apúntenle, las sombras son imágenes sin sustancia. Las sombras son imágenes sin sustancia. No te pueden hacer daño. Las sombras son imágenes sin sustancia. No te pueden hacer daño. Te espantan, pero no te lastiman. Eso es todo lo que hace. Solo son sombras. Te espantan, pero no te lastiman. Son sombras. La tercera cosa. No. ¿Qué se requiere para que haya una sombra? No existe una sombra si no hay que luz. Exactamente. Para que haya la sombra debe haber luz. Por eso les pusimos esta fotografía. Para que esta sombra se proyectara tenía que haber una luz. Si no hay luz, no hay sombras, hermanos. No existen. Así que cuando usted vaya por el valle de la sombra y que mire que el sol es el que está ayudando a proyectar esa sombra, entonces usted debe de enfocarse a la sombra o debes de enfocarte a la luz. Sí, pero tiene que haber un objeto. Ya, pero nomás estamos diciendo que si no hay luz, no hay sombra. Y ahí independiente más lo que implica. El punto es este. ¿A qué te debes de enfocar tú? ¿A la luz o a la sombra? A la luz. Porque si te enfocas a la luz, ¿qué va a pasar con la sombra? Ya no existe. ¿Sí me entienden? Entonces, hermanos, cuando usted ve a Dios, cuando tú miras a Dios, cuando tú pones tus ojos fijos en Jesús, fijas tu mente a Jesús, ¿lo estás viendo qué? ¿Cara a qué? Cara a cara. ¿Qué dice Salmos 34:19? Salmos 34:19 y con ese vamos a terminar, hermanos. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. O sea que este salmo que habla David nos está diciendo que los cristianos perdemos gente. ¿Por qué estamos orando por personas? Porque a lo mejor unos ya murieron, otros estamos orando por los que están vivos todavía, ¿verdad? Para que Dios les dé la salud. Son cristianos, pero los cristianos también perdemos a seres queridos. Los cristianos también tenemos problemas ¿qué? Económicos. El pueblo de Dios también tiene problemas familiares. Los creyentes pasan por valles ¿qué? De sombra o de muerte. ¿Hay una diferencia? Hay una gran diferencia entre los cristianos y los que no son cristianos. ¿Cómo se imaginan esa diferencia? ¿Cómo ven esa diferencia? Bueno, la diferencia es que aunque los creyentes y los no creyentes pasan por el mismo valle de la vida, la diferencia para el cristiano no es la ausencia de las sombras, sino la presencia de ¿quién? Del pastor, que es Jesús. Así que, hermanos, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Se fija cuán personal, cuán íntimo está diciendo David? Tú estás conmigo.
ya no está explicando de Dios, está él hablando directamente con Dios. Preguntas, hermanos. Pregúntenle a su grupo, a los altares familiares, cuáles son las sombras por las que ellos están atravesando. Pregúntenles, si hay una petición, anótenlas, ¿verdad? Cuáles son los problemas por los que ellos están atravesando. Y muéstrenles la figura que les estamos enseñando. Así que pues vamos a hacer una oración y nos vamos a despedir y vamos a la parte también muy importante. Ahora tenemos tostadas mexicanas, ¿ok?